Buenos días, mi nombre es José Manuel Elizondo. Hoy vamos a hablar un poco sobre el proceso educativo y su relación en el aula. Este tema, podría decirse, lo podemos abarcar, lo podemos contemplar como en 4 grandes grupos. Primero vamos a hablar qué es la comunicación en general. Como segundo punto podríamos decir que o definir la comunicación verbal. También podríamos definirlo con la comunicación no verbal. Y por último punto, la comunicación ya como tal en el aula. Ok, la comunicación. La comunicación es un proceso que nunca acaba. Intervienen muchos elementos, como el receptor, como el emisor. Aunque es un proceso interminable, el proceso es cambiante, digamos, según la persona, según la edad, según su madurez, las relaciones con las que esté o en el ámbito en que se comunique, la forma de comunicarlos va a cambiar mucho. Por ejemplo, no es lo mismo una conversación entre dos niños de escuela, no es lo mismo la comunicación entre dos adolescentes, y así conforme vamos desarrollándonos. No es lo mismo una comunicación entre dos adultos. Así también la forma de comunicación va a depender de el lugar, de cómo nos enseñaron en nuestras casas a comunicarnos. Por ejemplo, la comunicación entre políticos no es la misma que podrían tener dos docentes, por ponerle un ejemplo. No es lo mismo la comunicación entre dos campesinos. Hay muchos factores y elementos que van a interferir en la forma que nosotros nos comuniquemos. De esta comunicación podemos decir que la vamos a dividir en dos puntos. El primer punto que vamos a tratar se llama la comunicación verbal. ¿Qué es la comunicación verbal? La comunicación verbal es todos aquellos gestos que nosotros realicemos, sea con la palabra hablada o escrita, intervienen en el sentido del oído y la vista. Puede ser superficial, no se ahonda en explicaciones técnicas detalladas, se explica con lujo de detalle, espontánea, surge en el inmediato, casi sin pensar, organizada. La persona se prepara para dar ese mensaje relevante que contiene importancia desde el punto de vista del emisor. Efímero, se dijo pero se olvida muy rápido. Ok, ¿qué es la educación verbal? La educación verbal es lo que nosotros vamos comunicando espontáneamente, lo que hablamos, lo que decimos, lo que escribimos. Como lo mencioné, acá intervienen dos sentidos, podríamos decirlo, el oído y la vista. Usualmente esta comunicación pues es espontánea, como lo decía, y como podemos ver se divide, podríamos decirlo así, en varios puntos: la superficial, la detallada, la organizada, la relevante y el efímero. Ok, la superficial pues es algo muy espontáneo, no se detalla mucho. Como lo dice la palabra, la detallada, pues acá sí explicamos, sí se dan detalles de las cosas. La espontánea es, podríamos decirlo, una conversación muy natural, muy cotidiana. La organizada, pues es cuando uno, por ejemplo, una presentación que uno la estudia, la aprende, la memoriza y luego la expone. La relevante pues contiene importancia desde el punto de vista del emisor, según uno lo piense. Y la efímera, pues esta es algo como muy cotidiano, que no es muy importante, no es muy relevante,
pero sin embargo sí se presenta. Ok, como siguiente punto vamos a la comunicación no verbal. Ok, esta es muy ligada a la verbal, de hecho que no hay mucha diferencia, lo único es que la verbal se expresa mediante la palabra, mediante la escrita, y la no verbal pues viene siendo todos estos gestos que nosotros realizamos involuntariamente, con los ojos, con las manos, con la boca, con la cara, con el cuerpo en general, eh, viene siendo lo que es la comunicación no verbal. Todos los gestos, todos los ademanes que nosotros tenemos, es algo muy espontáneo. eh, Creo que se puede controlar, pero no siempre uno sabe el movimiento que está realizando, por ejemplo, con los ojos, con las manos, con el cuerpo. Entonces, posiblemente se puede llegar a ser voluntaria un poco, pero en general son movimientos muy, muy espontáneos, que no se aprenden ni se controlan. Eh, Como último punto tenemos lo que es la comunicación en el aula. Mucha de la forma de comunicarse en el aula pues es lo que nos han enseñado nosotros. Por ejemplo, yo me comunico en mi aula o como estudiante según a mí me han enseñado en mi casa, las conductas que hemos traído desde la casa. La comunicación en el aula está muy ligada a la personalidad, a la autoestima. Sin embargo, uno como docente pues es un referente, es un modelo para la persona, para el estudiante. Eh, por eso creo que uno debe de comunicarse de la mejor manera porque estamos siendo espejos para estos niños y creo que de ahí pues hay que tener un poco de cuidado a la hora de comunicarnos. Debe crearse un ambiente agradable en el aula, el docente debe de ser tolerante en los problemas de conducta leves, pasajeros, los berrinches y ese tipo de cosas. Ahí es donde la persona como docente debe prepararse cotidianamente para lograr un acercamiento comunicativo de manera asertiva y que permita moldear el comportamiento. Pero ante todo debe crear un ambiente en el aula agradable de respeto, confianza, generando un vínculo con sus estudiantes. Creo que esa es la parte más importante de la comunicación, la relación que nosotros tengamos con nuestros estudiantes. Creo que es lo más importante de expresarnos sin señalar, sin hacer sentir mal a los estudiantes, pero sí enseñándoles a ellos que se comuniquen, que hablen, que comenten lo que les sucede, lo que les atormenta. Eh, Creo que este es mi aporte con respecto al tema. Espero que les haya sido de provecho y muchísimas gracias por su tiempo.